Hola mis queridos amigos, gracias por estar hoy de nuevo aquí en mi canal. Hoy les traigo una receta súper deliciosa y es una tarta de chocolate. Muchas personas me han escrito si hay que preparar algo dulce. Bueno, hoy les traigo una súper receta. Así que quédense conmigo, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y darle like si te gusta el video. Bueno, para comenzar a hacer nuestra base voy a utilizar dátiles, voy a utilizar semillas de chía, voy a utilizar una cucharada de aceite de coco, voy a utilizar un poco de polvo para hornear, harina de avena y harina de quinoa. Voy a utilizar 4 cucharadas de harina de avena y también le voy a colocar 4 cucharadas de harina de quinoa. Me gusta que tenga 2 tipos de harina porque le da una textura diferente a esta tarta. Le estoy colocando también 100 gramos de dátiles y le voy a colocar la chía preparada, que le voy a dejar en el cuadro de descripción de abajo de cómo la preparé. Y le estoy colocando también polvo para hornear y el aceite de coco. Esto lo vamos a mezclar muy bien. En este paso pueden utilizar fácilmente su licuadora. Yo estoy utilizando el NutriBullet el día de hoy, o pueden utilizar el procesador de alimentos. Ahora lo vamos a colocar en el molde que van a utilizar para hornear. Le voy a colocar una cucharadita más de harina de quinoa simplemente para que no se me peguen las manos y poderle dar una mejor forma a esta tarta. Ahora, tratando de que no quede ni tan gruesa ni tan finita, queda algo así, le voy a colocar algo pesado en el medio de esta tarta de manera de que no se abombe y pueda cocinarse perfectamente. Y la voy a colocar en el horno por aproximadamente 10 minutos a 220 grados. Voy a preparar una Nutella saludable, una Nutella vegana, libre de azúcar, libre de lácteos, y para hacer eso voy a utilizar avellanas, las voy a rostizar un poco, pelarlas y bueno, ya les explicaré qué más. En un sartén bien caliente vamos a colocar 100 gramos de avellanas. Bueno, ya nuestras avellanas están listas, como pueden ver, ya las podemos pelar fácilmente y van a quedar así. Entonces ahora, con mucho cuidado porque están calientes, las vamos a pelar y listo. Voy a preparar el chocolate negro que va para nuestra Nutella. Este chocolate es negro, libre de azúcar, no tiene absolutamente nada de azúcar, solamente cacao. Bueno, en este paso voy a utilizar leche de coco, voy a utilizar stevia, pero ustedes pueden utilizar azúcar morena si lo desean. Voy a derretir muy bien nuestro chocolate a baño María, va a quedar una textura así. Y ahora le voy a agregar 2 cucharadas colmadas de stevia. Me gusta que quede dulcito, esto va a depender de tu gusto. 6 cucharadas de leche de coco, me encanta porque le da una cremosidad increíble. Ahora lo vamos a mezclar todo muy bien y lo voy a dejar reposar por aproximadamente 10-15 minutos. Lo primero que vamos a hacer en este paso es pulverizar nuestras avellanas. Muy bien, vamos a hacer estilo harina de avellanas y le vamos a colocar nuestra mezcla de chocolate anterior. Bueno, esto lo vamos a batir por unos segundos. Como veo que está un poco espeso, le voy a colocar 3 cucharadas más de leche de coco. Vamos a darle una sacudida un poco más. Sí, vamos a batirlo un poco con las manos y volvemos a batirlo con la licuadora. Muy bien, esto está perfecto. Ahora vamos a ver cómo quedó nuestra Nutella vegana, nuestra Nutella saludable. Está, sabe a Ferrero Rocher, el chocolate, bueno, igualito. Ya esta Nutella está lista. Ya está lista nuestra base. Ahora le vamos a agregar nuestra Nutella saludable. Le vamos a dar una forma a nuestra tarta. Mírala. Y ahora le vamos a agregar avellanas de topping. Bueno, así quedó. Yo les recomiendo que lo refrigeren por al menos 2 horas antes de consumirlo. Bueno, ya nuestra tarta de chocolate ha estado refrigerada por aproximadamente 2 horas. Ahora la vamos a abrir y ver qué tal quedó esto. Bueno, yo amo el chocolate, así que ya quiero probarla. A ver, mira. Ahora vamos a cortarla y ver qué tal quedó nuestra tarta de chocolate. Mira esto. Ahora viene la parte de probarlo. Tengo este chocolate que es sugar free, libre de azúcar, y de verdad que me encanta, así que le voy a agregar un extra de chocolate.
Tengo literalmente la boca chagua. Sonó raro. Esto es el cielo. Me encantaría que estuviesen aquí probándolo. Me encantaría. Bueno, eso fue todo por hoy, mis amores. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, haciendo esta receta para ustedes y con ustedes. Así que les mando un beso gigante y antes de irme, si no saben cómo hacer la harina de avena o la harina de quinoa, les dejo el link aquí para que puedan chequearlo. Les mando un beso grande y los veo la próxima semana.